Estas son las noticias de hoy jueves 13 de noviembre y en los titulares más impactantes de la jornada: ejecutan a conductor frente a su hijastro en brutal tiroteo en Toabaja, peatón arrollado por varios autos en brutal accidente en Guayanilla, allanamiento en Salinas, arrestan a 3 y ocupan rifle AK-47, municiones y marihuana. En Arecibo, hombre va a prisión tras ser acusado de brutal maltrato bajo la ley 54, arrestan a hombre de 68 años por agresión bajo la ley 54 tras golpear a mujer con un tenis en Atorrey. Todo esto y más en un día marcado por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias en toda la isla. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Si te gusta mantenerte informado sobre lo que realmente ocurre en Puerto Rico, dale like al video, suscríbete y deja tu comentario, que es muy importante para nosotros. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. Una violenta ejecución a plena luz del día estremeció ayer miércoles a Toabaja alrededor de la 1 de la tarde, cuando llamadas al sistema de emergencias alertaron sobre disparos. Alberto Castillo Pacheco, de 47 años y residente de Guaynabo, fue asesinado a balazos mientras conducía una guagua Mitsubishi Outlander gris entre las carreteras PR 165 y PR 167, cerca del Puente de las Banderas y predio de la gasolinera Total. Según la investigación preliminar, el ataque ocurrió desde otro vehículo en marcha, en lo que aparenta ser un tiroteo de carro a carro, vinculado a rencillas personales o al bajo mundo, ya que el occiso poseía expediente criminal por violaciones a la ley de armas y ley de sustancias controladas en los años 2000, 2007 y 2010, tras recibir múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Castillo Pacheco perdió el control del volante, continuó conduciendo herido y finalmente chocó contra un poste en la PR 167, donde murió dentro del vehículo. En la parte trasera viajaba su hijastro de 11 años, quien presenció la ejecución completa y milagrosamente resultó ileso, siendo trasladado luego a un hospital como medida preventiva. La escena se extendió por un amplio tramo de ambas carreteras, donde agentes hallaron casquillos de bala regados en distintos puntos, lo que obligó al cierre parcial de las vías. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y equipos del Instituto de Ciencias Forenses asumieron la investigación, procesando evidencia, levantando el cuerpo y documentando la escena. Con este crimen, la cifra de asesinatos en Puerto Rico ascendió a 399 en lo que va de año, 25 menos que a esta fecha en 2024, mientras que en el área de Levittown ya suman 9 muertes violentas, 7 más que el año pasado. Un trágico y estremecedor accidente fatal sacudió anoche la carretera PR2 en Guayanilla, cuando un peatón murió tras ser atropellado por múltiples vehículos, varios de los cuales huyeron sin detenerse, en hechos reportados exactamente a las 6:57 de la tarde, en el kilómetro 206.6, cerca de la salida 207 hacia la carretera PR 127, en dirección de Yauco hacia Guayanilla, justo en el área del puente Las Magas. Según confirmó la policía, la secuencia mortal comenzó cuando Wanda Caraballo, de 30 años y residente del municipio, conducía un Kia Rio 2023 por el carril derecho, y al tomar la salida 207, el peatón súbitamente invade la vía de rodaje, siendo impactado con la parte delantera del lado izquierdo del vehículo, cayendo violentamente al pavimento en el medio de los carriles, donde fue arrollado por varios vehículos adicionales que continuaron la marcha sin detenerse, y posteriormente golpeado nuevamente por un Nissan Sentra 2007 conducido por María Morales, de 64 años, quien sí se detuvo en el lugar, cooperó con las autoridades y permaneció en la escena. La víctima, que falleció instantáneamente a causa de los severos golpes, traumas y lesiones recibidas, aún no ha sido identificada, pero fue descrita de aproximadamente 5 pies con 4 pulgadas de estatura, unas 140 libras de peso, y vestía una camisa roja junto a un pantalón corto rojo y azul con franjas blancas al momento del impacto. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce trabajaron la escena junto a la fiscalía, quien ordenó ocupar los vehículos que sí se detuvieron para análisis pericial, tomar fotos, procesar evidencia y trasladar el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para autopsia e identificación. Mientras la policía continúa el proceso de investigación e identificación, las autoridades hacen un llamado urgente a los conductores que abandonaron la escena para que se entreguen de inmediato.
Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales e Inteligencia de Guayama, en unión con la División SWAT, la División de Arrestos Especiales e Inteligencia de Ponce, la Unidad K9, la División de Homicidios de Guayama y la División de Servicios Técnicos, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en el barrio Coquí de Salinas, donde fueron arrestados Jorge García Alvarado, de 34 años, Elba Ramos Cruz, de 40, y un menor de 16 años, ocupándose durante la intervención un rifle AK-47 calibre 7.62, un cargador de pistola, un cargador para rifle AK-47, una bolsa de picadura de marihuana y 30 municiones calibre 7.62. El agente investigador consultó el caso con la fiscalía, quien instruyó la erradicación de cargos por portación o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón corto y fabricación, distribución, posesión y uso de municiones de la ley de armas, además de sustancias controladas. La prueba fue presentada ante la jueza Daira Infante del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $20,000 que ninguno de los imputados pudo prestar, siendo ambos adultos fichados e ingresados en la cárcel regional de Bayamón, mientras que el menor fue enviado a una institución juvenil, quedando la vista preliminar citada para el 26 de noviembre y la vista del menor pautada para el 17 de noviembre. Cargos por maltrato físico y psicológico al amparo de la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica fueron radicados por la Fiscalía contra Jesús Águila Hernández, de 44 años y residente de Arecibo, luego de que la investigación realizada por la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo revelara que su pareja lo denunció por agredirla y proferirle palabras soeces durante un incidente de violencia. Tras evaluar la prueba presentada, la jueza Alba Calderón del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto e impuso una fianza de $100,000 que Águila Hernández no pudo prestar, por lo que fue ingresado de inmediato en el complejo correccional de Bayamón mientras espera el proceso judicial. La vista preliminar quedó pautada para el 26 de noviembre. Agentes de la policía arrestaron y presentaron cargos por maltrato bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica contra Luis Andújar Ortiz, conocido como Rubén, de 66 años y residente de San Juan, luego de que presuntamente agrediera a una mujer golpeándola en el rostro con un tenis durante un incidente ocurrido en Atorrey el pasado 8 de noviembre, alrededor de las 10:55 de la noche. Según la investigación policial, Andújar Ortiz lanzó el tenis directamente hacia la víctima, impactándola en el ojo izquierdo y causándole lesiones que motivaron la intervención inmediata de las autoridades. El caso fue trabajado por el precinto de Atorrey Este, quien consultó la evidencia con el fiscal de turno, ordenándose la erradicación de cargos por Ley 54. La jueza Rocío Alonso del Tribunal de San Juan evaluó la prueba presentada y determinó causa para arresto en todos los cargos, imponiendo una fianza de $60,000 que Andújar Ortiz no pudo prestar, razón por la cual fue fichado e ingresado a la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón, mientras espera la celebración de la vista preliminar. Agentes del negociado de inteligencia arrestos especiales de Mayagüez lograron el arresto de Elías Omar Vélez Santiago, de 44 años y residente de Cabo Rojo, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $750,000 por vehículo hurtado, ley de armas y violencia doméstica, expedida por la jueza Jessica Rodríguez Maldonado. Según la investigación, el 25 de octubre de este año, Vélez Santiago agredió y amenazó a la perjudicada, hechos que motivaron el proceso judicial, y tras su arresto fue llevado ante la jueza Margarita Gaudier Lavergne del Tribunal Municipal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y mantuvo la fianza de $750,000, la cual el imputado no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en el Centro Correccional de Ponce. Agentes de la policía adscritos al precinto de Cupey realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por maltrato físico y psicológico al amparo de la Ley 54 contra Hernán Q. Pérez Acevedo, conocido como Pito, de 52 años y residente de San Juan, luego de que, según la pesquisa, durante la madrugada del 11 de noviembre, exactamente a las 3:15 de la mañana, fuera arrestado en Cupey por emplear violencia física y emocional contra la perjudicada como parte de un patrón continuo de violencia
de género. El agente investigador consultó el caso con el fiscal de turno, quien ordenó la presentación de los cargos, y la prueba fue llevada ante la jueza Arelis Ortiz del Tribunal de San Juan, quien determinó causa en todos los cargos e impuso una fianza de $25,000 que Cúperes Acevedo no pudo prestar, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, quedando la vista preliminar pautada para una fecha posterior. Misael Rodríguez Roldán, de 18 años y residente en Gurabo, enfrenta cargos criminales por apropiación ilegal de un vehículo y agresión, luego de que, según el informe de novedades de la policía, se apropiara de un Nissan Kicks del año 2023 perteneciente a su propia hermana, a quien además agredió en el rostro con los puños durante el incidente. La pesquisa fue trabajada por la División de Vehículos Hurtados de Caguas y consultada con la Fiscalía, quien radicó los cargos correspondientes. Tras la presentación de la prueba, el juez Carlos Capo Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto e impuso una fianza de $20,000 que Rodríguez Roldán no pudo prestar, por lo que fue fichado e ingresado de inmediato al Complejo Correccional de Bayamón mientras continúa el proceso judicial. Agentes del CIC de Humacao culminaron una investigación que resultó en la erradicación de cargos criminales contra Bienvenido Jiménez Vázquez, de 77 años y residente de Humacao, por maltrato físico y maltrato mediante amenaza a persona de edad avanzada, así como violaciones a la ley de armas, luego de que, según la pesquisa, el 10 de noviembre, en horas de la mañana, agrediera brutalmente a su vecino de 83 años utilizando un tubo de metal, provocándole una herida abierta en la cabeza y otra lesión en una mano, además de amenazarlo con causarle más daño, lo que requirió que el perjudicado recibiera atención médica en un hospital del área. La fiscalía presentó la prueba ante la jueza Enid Rivera del Tribunal de Humacao, quien determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $15,000, la cual el imputado prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar. Agentes adscritos a la unidad motorizada de Bayamón continuaron anoche con su plan de trabajo y patrullaje preventivo en varias zonas de Guaynabo, logrando un arresto y la ocupación de un arma de fuego junto a múltiples sustancias controladas mediante hallazgo. La primera intervención ocurrió en el residencial Zenón Díaz Valcarcel, donde fue arrestado un hombre de 26 años por violaciones a la ley de sustancias controladas y se ocupó un revólver Smith & Wesson calibre .32, varias municiones y un envase con sustancias. Más tarde, en el edificio número 7 de residencial La Rosaleda, los agentes ocuparon sustancias controladas, evidencia asociada al trasiego de drogas en la zona. La unidad motorizada señaló que este esfuerzo forma parte de su plan de seguridad para prevenir actos delictivos en el área policíaca de Bayamón, mientras el caso del detenido será consultado hoy para la posible erradicación de cargos. Agentes de la policía investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un tramo de la carretera 466 kilómetro 6.0 en el sector Pozo Dulce de Isabela, donde esta mañana una llamada al sistema de emergencias alertó sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo identificado como el de Diomedes Cintrón Cruz, de 52 años, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y que permanecen bajo investigación, mientras el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su envío al Instituto de Ciencias Forenses para análisis correspondientes. Personal de la División de Homicidios y la División de Servicios Técnicos del CIC de Aguadilla trabajaron la escena, recopilando evidencia y entrevistando posibles testigos, en un caso que mantiene a las autoridades concentradas en determinar qué ocurrió en este sector costero del municipio. Una peligrosa pandilla de delincuentes que se identificaron falsamente como policías perpetró un violento robo domiciliario contra un adulto mayor de 81 años en el sector Ceboruco del barrio Tallaboa Saliente en Peñuelas, cuando, según narró el querellante, alrededor de las 11:25 de la noche de ayer miércoles, 4 individuos llegaron a su residencia, lo alumbraron con linternas, afirmaron ser agentes de la ley y acto seguido rompieron el candado del portón principal para forzar la entrada. Una vez dentro, lo agredieron brutalmente con un arma de fuego y con las manos, amenazándolo incluso con cortarle los dedos si no entregaba un maletín con dinero, hasta que finalmente huyeron con apenas $200 en efectivo, escapando en un vehículo color azul con tablilla de cartón. El hombre gravemente herido fue transportado por un familiar al CDT, donde un médico le diagnosticó múltiples traumas en la cabeza y el cuerpo, clasificando su condición como de cuidado y ordenando su traslado inmediato a otro hospital. El caso fue referido a la División de
de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, mientras las autoridades alertan a la comunidad ante la peligrosidad de esta pandilla que continúa prófuga. Una sorprendente intervención nocturna volvió a colocar en el centro de atención a los reconocidos hermanos cazacaimanes de Carolina, luego de que anoche lograran la captura de 2 caimanes que merodeaban peligrosamente por un exclusivo y lujoso complejo residencial en Dorado, una zona donde nunca se espera encontrar este tipo de amenazas y donde la presencia de reptiles representa un riesgo para residentes, visitantes y mascotas. Según compartieron los expertos en sus plataformas digitales, Michael Jesús Díaz Rosario y Carlos Jesús Díaz Rosario acudieron a la zona tras recibir un aviso y una vez en el lugar efectuaron un operativo exitoso, posando después con los 2 ejemplares aparentemente jóvenes y en buen estado de salud que había puesto en alerta a la comunidad. Los manejadores explicaron que el complejo les prohibió grabar o divulgar la ubicación exacta debido al alto perfil del área. La intervención se suma a la larga lista de operativos en ríos, escuelas, plantas de bombas y patios de residencias que los hermanos cazacaimanes han atendido alrededor de toda la isla, reafirmando su rol como el equipo más activo en el control y manejo seguro de caimanes en Puerto Rico. La policía investiga un escalofriante robo domiciliario reportado en la urbanización Ciudad del Lago en Trujillo Alto, donde según el informe preliminar, mientras la querellante se encontraba dentro de su residencia acompañada de otra mujer, un individuo armado ingresó súbitamente al hogar y mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego la despojó de sus pertenencias personales antes de abandonar la vivienda. El asaltante fue descrito como un hombre de aproximadamente 5 pies con 11 pulgadas de estatura, vestido con camisa blanca, pantalón corto y botas color crema, y aunque ninguna de las víctimas resultó herida durante el violento incidente, aún no se ha estimado el valor total de la propiedad robada. Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina quedaron a cargo de la investigación, mientras la policía exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a dar con el paradero del sospechoso y esclarecer este caso que ha generado preocupación en la comunidad. Organizaciones comunitarias de Tres Palmas en Rincón emitieron un llamado urgente a la ciudadanía para mantenerse alerta ante nuevos movimientos de la empresa Tambrio y la Autoridad de Carreteras y Transportación, quienes presuntamente intentan reactivar trabajos del controversial proyecto del paseo ciclista que impactaría las playas Las Marías y áreas colindantes con la Reserva Marina Tres Palmas, un proyecto que en los últimos meses ha provocado que miles de personas se manifiesten en defensa del ecosistema costero ante el temor de que la denominada ruta ciclista y peatonal cause daños severos al hábitat marino, erosión acelerada y pérdida de estabilidad en la costa. Según residentes y grupos ambientales, los desarrolladores, respaldados por el municipio de Rincón y la Autoridad de Carreteras y Transportación, intentaron nuevamente avanzar en las labores, a pesar de que tan reciente como ayer 3 manifestantes fueron arrestados cuando maquinaria pesada entró a un pastizal para comenzar a remover tierra, lo que provocó la llegada inmediata de activistas que detuvieron los trabajos hasta que la policía ejecutó los arrestos, aunque los detenidos ya fueron liberados. El mismo día, el panel de jueces Hernández Sánchez, Rivera Torres y Marrero Guerrero del Tribunal de Apelaciones emitió una orden para paralizar provisionalmente toda excavación y construcción en la Reserva Marina Tres Palmas, una determinación celebrada por los defensores de la zona, quienes denuncian además que el proyecto se basa en un deslinde supuestamente realizado entre 2003 y 2004, contempla la tala de cientos de árboles, algunos ya derribados, y se apoya en una declaración de impacto ambiental del 2007, junto a vistas públicas celebradas antes del huracán María en 2017. La comunidad insiste en que el proyecto afecta terrenos de dominio público de Playa María y que se trata de un desarrollo incongruente con la conservación ambiental, razón por la cual reiteran el llamado a la ciudadanía a estar vigilantes y a unirse a la defensa de la reserva ante los próximos pasos de Tambrio y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Agentes de la policía adscritos al distrito de Naguabo investigaron un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en el restaurante La Casa de las Ostras, ubicado en la carretera PR3 en el malecón de la playa Ucares, donde según la querellante, un individuo causó daños a 2 puertas de aluminio para lograr acceso al interior del establecimiento, y una vez dentro provocó destrozos adicionales a una puerta de seguridad de hierro, una caja registradora, una máquina tragamonedas y una pistola de impacto de batería, además de apropiarse de $200
$1,000 en efectivo. Los daños ascendieron a aproximadamente $5,100 y el distrito de Naguabo realizó la investigación preliminar antes de referir el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa para identificar y arrestar al responsable. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados confirmó que culminaron los trabajos de reparación de una tubería en la urbanización Milaville en San Juan y que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse de forma paulatina tras atender un salidero localizado en una línea menor de 4 pulgadas en la calle Acerola. Según detalló la corporación pública, la avería fue clasificada como un salidero puntual, pero residentes denunciaron que la situación había sido reportada inicialmente el domingo, alegando que radicaron 2 querellas. Una de ellas, según los vecinos, presentada el mismo domingo, aunque la AAA afirma haberla recibido el lunes, y una segunda querella radicada ayer, lo que para los afectados representa una posible demora que pudo haberse evitado si la primera intervención hubiese ocurrido a tiempo. Mientras el flujo regresa gradualmente, los residentes continúan expresando preocupación por la respuesta tardía y el impacto que el incidente generó en la comunidad durante varios días sin servicio estable. Agentes de la policía adscritos al precinto de Monte Atillo investigaron un escalamiento reportado a las 11:48 de la mañana de hoy en el colmado Cafetín El Cruce, ubicado en las parcelas Hill Brothers en Río Piedras, donde, según indicó el querellante, alrededor de las 4 de la madrugada, un individuo forzó la entrada por la parte posterior utilizando un objeto para obtener acceso al interior del establecimiento, y una vez dentro se apropió del dinero de las máquinas tragamonedas, varias botellas de licores de diferentes marcas, cartones de cigarrillos y una tableta electrónica, causando pérdidas combinadas entre daños y propiedad hurtada que ascienden a aproximadamente $37,516. Personal de la División de Servicios Técnicos acudió al lugar, tomó 44 fotografías y recolectó un parche de huellas como parte del análisis forense, mientras el precinto de Monte Atillo realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del CIC de San Juan, quienes continuarán con la investigación para identificar al responsable. Una fugitiva acusada de cometer múltiples fraudes en la zona metropolitana durante el año 2024 es buscada activamente por las autoridades luego de que la investigación revelara que la mujer engañó al menos a 8 personas mediante un elaborado esquema en el que se hacía pasar por empleada de negocios para solicitar cambio de un billete de $100 y una vez obtenía el dinero, alegaba que iría a su vehículo a buscar el billete original para completar la transacción, pero en realidad escapaba del lugar con el efectivo. El caso fue consultado con la fiscalía, quien radicó los cargos correspondientes, y la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan expidió una orden de arresto con una fianza de $32,000 contra la imputada, identificada como Yiriet de Jesús Sánchez, aunque las autoridades no divulgaron su fotografía. La policía exhorta a toda persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan con el fin de lograr su detención cuanto antes. El superintendente de la policía ordenó activar de inmediato la alerta Silver para sumar a toda la ciudadanía en la búsqueda urgente de Adolfo Matos Solís, un hombre de 87 años con demencia leve, que desapareció el domingo 9 de noviembre, alrededor de las 6 de la tarde, cuando fue visto por última vez en los predios de su residencia en el sector Los Matos del barrio Cupey, en la carretera 844 de San Juan. La denuncia fue radicada por su nieta Carolina Matos Vega, quien aseguró haberlo visitado ese mismo día antes de perder contacto con él, mientras familiares, vecinos y voluntarios han realizado una búsqueda exhaustiva en hospitales, rutas cercanas y puntos donde solía sentarse en un banquito habitual, sin obtener resultados, generando preocupación en toda la comunidad, que lo describe como un hombre querido y conocido por saludar a todo el mundo. Matos Solís es de tez blanca, cabello blanco, ojos marrón, mide 5 pies con 7 pulgadas, pesa unas 140 libras y al momento de su desaparición vestía pantalón, camisa de cuadros anchos en colores y calzado deportivo. Mientras Manejo de Emergencia reanuda hoy jueves las labores de búsqueda formal desde las 8 de la mañana, también se investigan posibles rutas que pudo haber tomado el octogenario, en medio de reclamos de la familia, que entiende que la alerta Silver debió activarse más temprano. Las autoridades recalcan que cualquier persona con información puede comunicarse al sistema de emergencias.
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió hoy jueves sobre condiciones peligrosas en las playas del norte de Puerto Rico y Culebra, debido a un fuerte oleaje que mantendrá el mar picado con olas que podrían alcanzar hasta 7 pies, aumentando significativamente el riesgo de corrientes marinas en toda la costa norte. El pronóstico para hoy anticipa un patrón variable con lluvias dispersas y vientos del este que mantendrán un ambiente húmedo, favoreciendo el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas en el interior y oeste de la isla durante la tarde, aunque no se espera precipitación generalizada. Para el viernes se prevé una mejoría notable con menos humedad, cielos mayormente despejados y lluvias breves en horas nocturnas, mientras las temperaturas continuarán cálidas, fluctuando entre los 88 grados y 90 grados Fahrenheit en áreas costeras, con vientos del este entre 10 y 15 millas por hora. Sin embargo, el sábado se espera un cambio en el patrón atmosférico cuando un frente frío se aproxime desde el norte, provocando lluvias en aguas del Atlántico y en sectores de la costa norte en horas de la tarde, generando un ambiente más fresco para el fin de semana, mientras persiste la alerta marítima por condiciones peligrosas que continuarán hasta el domingo. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.